La edificación del tercer templo y el anticristo. Base bíblica: Ezequiel 43:1-5, Daniel 9:26-27, 11:36, Apocalipsis 11:1-3. Objetivos: 1. Inculcar en los estudiantes el concepto bíblico de la fidelidad de Dios a sus promesas. 2. Proponer una actitud correcta frente al plan divino de tener comunión con el hombre. 3. Asumir la conducta que corresponde a quienes saben que estamos en el último tiempo. Pensamiento central: nuestro Dios es consecuente con sus promesas y, por ello, mostrará su fidelidad al permitir que el tercer templo sea edificado. Texto áureo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Lectura antifonal: Ezequiel 43:1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Lecturas devocionales diarias. Lunes: el Señor dijo a David que antes él había habitado en tiendas. Segunda de Samuel 7:1-7. Martes: Salomón edificó el primer templo. Primera de Reyes 6:1-10. Miércoles: el primer templo no podía contener la grandeza de Dios. Segunda de Crónicas 6:12-18. Jueves: el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Isaías 66:1-6. Viernes: Jesús predijo la destrucción del segundo templo. Mateo 24:1-8. Sábado: el anticristo se sentará en el templo y se hará pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:1-6. Introducción. Salomón edificó el primer templo en Jerusalén, y Dios lo llenó de su gloria el día de su dedicación. Pero por el pecado del pueblo, los enemigos conquistaron a Jerusalén, se llevaron cautivos a muchos judíos y quemaron la casa de Dios. Después de 70 años de ruinas, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y junto con Nehemías y Esdras inspiraron al pueblo a reedificar los muros de Jerusalén y el templo. Dios prometió que la gloria postrera de aquel segundo templo sería mayor que la primera. Recordamos que Cristo enseñó en aquel templo, pero en el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma vino y destruyó el templo, y se cumplió lo que Cristo dijo en Mateo 24, que no quedaría allí piedra sobre piedra más. Las profecías anuncian que se levantará un tercer templo en Jerusalén. En el presente estudio veremos cómo el anticristo va a profanar este sagrado edificio, cómo el templo perdurará para el tiempo
del milenio, donde Cristo reinará desde Jerusalén sobre toda la tierra.